No tenemos un intro. No, Tendríamos que tener un intro. hay que tener un intro. ¿Qué no Por vas a querer? supuesto que no voy a grabar sin gloss, bebé. Y menos sin el gloss de Sabrina Carpenter. Que me regaló Alexita. Pero bueno, Shout out to Alexita. con la que tengo otro proyecto también audiovisual, por cierto. Así Que está es. en TikTok, te lo explico con manzanas para que no sigan. ¿Cuál podría ser nuestro intro? Como... Pues, hola, ¿qué tal? No. Siempre decimos eso. Pues porque ese es nuestro intro, bebé. en Hola, la ¿qué práctica. tal? Nosotras somos dos gatitas que se cayeron a un tanque de plutonio y quedaron radioactivas. Y ahora Yo me caí a un tanque de plutonio. yo uno de plutonio también. ¡Volvimos, bebé! Regresamos de un largo sueño. Un largo y complicado sueño, ¿verdad, bebé? Sueño radioactivo. Sí, que por cierto, estuvimos a punto de estar en un auténtico sueño radioactivo. A puntísimo. A puntísimo, con eso de que iba a estallar la guerra nuclear. No digo la tercera guerra mundial porque pues esa creo que ya estalló y ya estamos en ella. Sí. Eso lo juzgará el futuro, más bien, ¿no? Exactamente. O sea, como que en la Primera Guerra Mundial la gente no dijo, estamos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero esto pudo haberse convertido en una cosa, bueno, todavía puede convertirse en una cosa mucho más complicada, caliente, radioactiva en el mal sentido. Sí. Pero volvimos del letargo porque Dos Gatitas Radioactivas tienen que continuar, tienen que seguir. Y hoy traemos un tema urgente, de hecho por eso nos invocaron de nuestro letargo radioactivo, Sí. porque hoy tenemos un tema urgente. ¿Tú te acuerdas que hicimos un pronunciamiento contra la llamada Ley Curi? Sí, claro. ¿No? ¿Te acuerdas más o menos qué decía el pronunciamiento? Sí. Como No me que preguntes, decía, pero Ay, pero de acuerdo. o sea, cuéntale a las gatitas, a nuestros chernomichis, más o menos de qué iba el asunto, porque protestamos y todo el asunto. Bueno, en primera instancia habría que recordar de qué iba la famosa Ley Curi. Ajá. Que justamente pues era una ley que se estaba impulsando aquí en el gobierno de Querétaro, presuntamente para evitar que las infancias tuvieran acceso a redes sociales, con el presunto propósito... Y teléfonos celulares, ¿verdad? Con el presunto propósito de protegerlas, pues ya sabemos, ¿no? De la depredación, del grooming, de todas estas cosas que sí están horribles y que sí suceden lamentablemente. Pero pues debajo de esas aparentemente nobles intenciones había varias cosas bastante turbias que son justamente las que nos motivaron a la protesta y al pronunciamiento que emitimos en su momento en contra de esta ley que además era una de las leyes insignias del actual gobierno estatal de Querétaro, que es un gobierno, por supuesto, como ya lo hemos comentado, no somos nada fans de ese gobierno, un gobierno muy conservador. Retrógrado, fascista, Sí, autoritario, golpeador de indígenas, de mujeres. de migrantes. Sí. Y que además la presidencia de México alabó la ley y le echaron el ojo como a impulsarla de manera federal, ¿no? Así es, querían llevar la ley a nivel federal. Claudia Sheinbaum llegó a hablar del proyecto como un proyecto pues que valdría la pena apoyar, según ella, a nivel federal. Pero pues no sé, o sea... Yo sí sé, y es una cosa horrible. Ajá. Porque, o sea, los puntos de contención que decíamos era, uno, hay infancias en riesgo que necesitan las herramientas del internet y de las redes sociales para sobrevivir, ¿no? Uh-huh. Ya no digas tú, juventudes e infancias LGBT, que sí necesitan de esos recursos literalmente para sobrevivir. Y que tenemos testimonios de mucha banda menor de edad LGBT que ha declarado que no estarían vives si no hubieran encontrado una comunidad en Discord o en Facebook o en algún otro lugar, ¿no? Exactamente, bueno, que además, perdón que te interrumpa, Sí, sí. bebé, pero además aquí el gobierno está omitiendo una cosa muy importante, que a mí no me extraña nada porque es parte de todo su paquete ideológico bajo el que operan, pero es que gran parte de las acciones contra las infancias tienen lugar precisamente pues en las familias. Es a donde iba. O Eso sea, está estadísticamente documentado, sí, hay, claro. hay evidencia. Y entonces la ley no estaba atacando en realidad las causas y los problemas de raíz, ¿no? Uh-huh.
que justamente el abuso, principalmente el abuso sexual, más de un 80% sucede en los círculos inmediatos de las infancias, es decir, casa, escuela. Sí, no es un señor haciéndole así con una camioneta blanca llena de dulces el que hace casi siempre estas cosas. Más bien es el padre de familia, el tío, el abuelito, el maestro a veces, pero más frecuentemente sí el padre, el abuelo. Casi son padres, abuelos y hermanos los que más incurren en ese tipo de conductas. Eso está estadísticamente respaldado. Sí, y el asunto es que parte de la ley implica, porque sí pasó la ley, que las juventudes no tengan acceso a redes sociales hasta los 16 y que no tengan acceso a aparatos inteligentes durante todas las horas de escuela, ¿no? Esto, honestamente, no sé cómo haya estado funcionando, pero los riesgos que veíamos eran: ¿qué pasa si necesitan comunicarse? ¿No? ¿Qué pasa si no hay ningún adulto? Porque sí sucede, ¿no? Que no haya ningún adulto responsable y tengan que comunicarse con su familia. ¿Qué pasa si necesitan pues mensajearse con alguien, ¿no? Y claro, no es alguien así en la oscuridad que está planeando robárselos o lo que sea, sino alguien que les dé apoyo. Porque no solo el abuso sexual sucede más en las familias, también otras clases de abuso físico, verbal y psicológico ocurren en muchas familias, ¿no? Y el asunto era como, ¿cómo vas a lanzar? No es cierto, no eran 16, eran 18 años, me parece, porque uno de nuestros puntos de contención era cómo vas a lanzar a la vida a los 18 años a alguien que no ha tenido ningún tipo de contacto por internet, en redes sociales, que no tiene, bueno, ya, que también, bueno, pero que no está alfabetizado mediáticamente de ninguna manera, que no sabe buscar recursos o conectar recursos, que no tiene ni idea de qué está pasando. Esa gente, esos 18añeros a los que la ley ya no va a proteger, son los que más vulnerables van a estar a la propaganda, al grooming, y por supuesto al reclutamiento de grupos de odio y otras cosas, pues claro, sectas y etcétera. No es o sea, no estamos haciendo una hipérbole, es real. Y entonces, bueno, pasa esta ley. Una de las cosas, de las declaraciones que impulsó esta ley, que recuerdas tu tía Margarita, que dijo que una niña le había contado que tenía un poliamor con un señor, ¿no? Ay, sí, qué patético momento. Ya no me acordaba. Muy patético momento. Detalles, pero... Y que fue también lo que nos escandalizó y que dijimos, van tras las disidencias sexuales, ¿no? Esto era muy claro porque en todo el planeta, todos los intentos y todas las leyes y todas las campañas y la propaganda en defensa de las infancias, en realidad, son en contra de grupos específicos. Sí. Sí, LGBT algunos, pero no solo. Y vamos a ver ahorita cosas. El asunto es, hace semana y media, 2 semanas, en Nuevo México y en Los Ángeles se ganaron 2 juicios, uno contra Meta y el otro contra YouTube, por adicción a las redes sociales. Y todo el mundo estaba vitoreando estas aparentes victorias sobre Meta y sobre Google, ¿no? Que sí, son unos monstruos empresariales espantosos, pero sí creo, y no soy la única persona que lo cree, hay pocas personas, pero sí hay analistas que han dicho como esto no va por buen camino, ¿no? Todos los medios lo malinformaron, todos los medios dijeron lo que se les antojó, y hay mucha gente celebrando de todos los espectros políticos, pero me preocupa mucho la gente de izquierda, que incluso los liberales, que no se están dando cuenta al monstruo que están alimentando. En 2023, el fiscal de Nuevo México demanda a Meta por facilitar el tráfico de menores y por facilitar el daño psicológico contra menores. El delito es enabling en inglés, que es, pues sí, como facilitar, ¿no? Es
No sé si en español haya un delito que sea como equiparable, pero bueno, ese es el cargo, ¿no? Y penaliza a Meta, o sea, tardó un ratote, ya que pasó a juicio, tardaron como 7 semanas en el juicio y el jurado pasó otra semana deliberando y penalizaron a Meta por $375 millones. Prácticamente $400 millones, haciendo un aproximado como de 5,000 y cacho de dólares por niña dañada en Nuevo México, ¿no? Como si todos los niños de Nuevo México hubieran sido dañados por Meta. Y les tocara como una multa por infante de $5,000. Ahora, el asunto. Uno, este dinero no es reparación para las familias, o sea, este dinero no le llega a las familias, ¿no? Y el procedimiento es una locura. Es una locura. Crearon docenas de cuentas falsas con fotos robadas de niñas y niños reales, robadas porque no pidieron permiso, no hay autorización de los papás, de mamás, tutores, ni nada. Fueron usadas para atraer abusadores y depredadores en línea. Y ya que los encontraron, ¿qué crees que hicieron? No sé. Borraron todo. Oh. Borraron toda la evidencia. Y en vez de perseguir a los depredadores que ya tenían, persiguen a Meta. Claro, o sea, se vuelve una campaña como contra la plataforma, como contra el medio, y nos olvidamos realmente del objetivo, que era sacar a depredadores activos de la calle que estaban en posibilidad de vulnerar infancias. Pero no solamente eso, sino que además en el proceso vulneramos infancias sin consentimiento de los padres, ¿no? Vincularon fotografías de niñas y niños reales a los depredadores, forever. Porque además, o sea, no fueron a buscarlos y retiraron el material que tenían. Esos güeyes ya tienen ese material. No quiero decir que haya sido material sexual. No, pero ¿no? Con esta época de deepfakes y todas estas cosas, o sea... Y de todo, o sea, ajá, esas fotos ya las tienen depredadores, ¿no? Una de las primeras cuentas que crearon fue la cuenta de una mujer falsa que estaba buscando traficar a su hijo falso. Y... que me parece como una locura, pues, ¿no? Porque además, en el video de Sound of Freedom, ya habíamos hablado de esta cosa que se llama entrapment, que es como poner un 4, ¿no? O sea, el entrapment no se sostiene en un juicio, porque si yo te facilito algo que de otra forma no tendrías acceso o no buscarías tú, yo para ponerte un 4, puede haber ahí manipulación, puede haber presión entre pares o lo que sea que haga que tú accedas y por eso no se sostiene en juicio. Entonces, claro, esta gente estaba en un 4, les pusieron 4 a estas gentes y no los persiguieron porque en juicio legalmente no iba a sostenerse porque los entramparon. Pero además, las propuestas que tienen sobre la protección a menores, ellos mismos al hacer esto aceptan que no tienen ningún sentido, porque ¿qué detendría a una madre no ficticia de traficar a su propio hijo real? ¿Sabes? O sea, si lo que quieren es una de las cosas, y vamos a ahondar en eso, es la verificación de edad, ¿qué detendría a una persona adulta, una madre o un padre, de vender a su hijo o hija, ¿no? claro. Pero bueno, o sea, todo este proceso cochino, mal hecho, ¿no? Pero además todo lo que se suscitó como, sí, ya agarraron a Meta y qué bueno que el Zuckerberg pague y la chingada, ¿no? Durante los juicios, que además todo es un pedo. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre los equipos de relaciones públicas que acompañan a estos quejosos, que son papás y mamás de, en teoría, infancias y adolescencias vulneradas por las redes sociales. Uno de los casos que se presentó, fue en Los Ángeles,
en el otro juicio fue Kaylee. Es una chica trans. Que... Digo, no es cierto. Ella no es trans. No. Hay otro caso de una chica trans. Ella no es una chica trans. Kaylee es una chica que fue súper abusada en su casa. Le pegaban todos los días. La mamá la pesaba todos los días y le decía que estaba gorda desde niña. Tortura psicológica. La insultaba. El papá las abandonó. La hermana tuvo un intento de suicidio. Y esta morra, o sea, sufriendo todo el tiempo. Uh-huh. Y usaba Instagram para documentar lo que le pasaba, ¿no? Al cumplir los 18 años la corre su mamá de la casa. Y después llega el dinero. Llega con la mamá un injury lawyer, que en Estados Unidos estas demandas como de daños personales, ¿no? Uh-huh. Son pues es uno de los negocios más fructíferos de los abogados, ¿no? O sea, piensa en Saul Goodman, ¿no? Claro. Ese güey es un abogado de esos de daños personales. Si se acuerdan quienes vieron su serie, el primer capítulo está intentando montar un atropellamiento para que cobren el seguro y estas cosas, ¿no? O sea, es muy sabido que en Estados Unidos pasan esas cosas, ¿no? Los que demandan a empresas o que demandan a gente porque, tu perro me mordió y ahora quiero $500,000 y bla, ¿no? Cosas así. Es un súper negocio. Entonces llega un injury lawyer con la mamá de Kaylee y le dice, oye, ¿y si a tu hija la dañaron las redes sociales? Y dijeron, de aquí soy. La mamá recibe a Kaylee otra vez en su casa. Pues le lava el coco, la engatusa y demandan a Instagram. Por cierto, la chica está buscando tener una carrera en administración de redes sociales. Eso me parece una locura. Uh-huh. Pero durante sus deposiciones, un 90% de lo que cuenta ella son los abusos que recibía de los papás. Pero lo único que los medios publican son las cosas de las redes sociales. En ningún momento hablaron del abuso que ella sufrió. Y esto lo sé porque hay una chava que hace investigación de medios y etcétera, que se aventó todas las deposiciones, las horas y horas y horas de deposiciones, que por supuesto periodistas con un trabajo en un medio estable no pueden hacer. ¿Qué hacen los periodistas? Van con la gente de relaciones públicas, de los quejosos, y ellos les dan como un paquete para publicar, y lo publican. Incluso bajo su nombre. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo de aventarse pinches 87 horas de deposiciones encerrados en una corte. Claro. Pero esta chava lo hizo, y entonces se sorprende de que no publicaran nada del caso de Kaylee, excepto las cosas del Instagram. Entonces lo que están diciendo es que, o sea, básicamente como que no fue el abuso de los papás, no fueron las golpizas, no fue la tortura psicológica, fue Instagram el culpable de su estado mental, ¿no? Y lo que están intentando impulsar justamente es la verificación de edad y el acto de protección a menores en línea, que se llama COSA en inglés. Es Children Online Security Act, ¿no? Uh-huh. Y repeler la sección 230 que protege la libertad de pensamiento y de expresión en Internet. Ahora, se ve bien que le ganen un juicio a Meta y a Google, que son monstruos de la tecnología. El asunto es que Meta está evaluado, ¿qué? En 3 y cacho trillones de dólares, uh-huh. Y que Zuckerberg hace $400,000 parpadeando. 400 millones, perdón. 400 millones es la multa. Y para ese güey no es nada. Lo hacen parpadeando, ¿no? En una noche se despierta y ya tiene más que eso.
Entonces, en realidad es como, pues, quitarle un pelo a un perro, no hay un daño real a Meta. Y más allá de eso, incluso Meta se ve beneficiado. ¿Por qué? Meta ha invertido millones de dólares en hacer lobby e impulsar los sistemas de verificación de edad y los softwares de verificación de identidad, principalmente con IAs. Y los únicos que se van a ver beneficiados de estos softwares son las grandes compañías de tecnología. ¿Te puedo interrumpir otra Por vez? favor. Fíjate que esto que me estás contando me empieza a sonar un poco a surveillance. Como Ah, que no, clarísimo. aquí es el asunto de la protección de las infancias, que como has expuesto, pues no hay nada de protección de las infancias realmente porque no hay interés en terminar realmente con las cadenas de depredación y de abuso que facilitan que tantos menores de edad y tantos menores de edad estén en estas situaciones. Pero más allá de esto, se utilizan estos casos para facilitar entonces que empresas de tecnología empiecen a acumular la mayor cantidad de datos posibles de los usuarios y los ingresen a bases de datos donde el acceso ya es para quién sabe quién. Les digo, hay empresas todavía peores, ¿no? O sea, sí, están las de fachada, está Meta, está la asquerosa X de Elon Musk, está Reddit, están todas Twitter. esas cosas, sí. Pero, más allá, están otras como Palantir, por ejemplo, es la que ha permitido, la que ha facilitado el trabajo del ejército estadounidense en las incursiones, por ejemplo, en Palestina o en Irán, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es un monstruo. Vaya, lo que me estás planteando, BBSQ, aquí es que estamos ante un monstruo bastante peligroso, porque pareciese que pues es un caso más de, por el bien de tu seguridad, vamos a quitarte libertad. Lo mismo que pasó con el 9/11, vaya, con la Acta Patriótica y todas estas cosas de el Homeland Security que se crea después de los atentados. Hay un pánico moral que sí tiene que ver con un problema de verdad, pero el objetivo no es, vaya, o sea, ni siquiera creo que el objetivo se limite nada más a vamos a limitar a las poblaciones LGBT para que se expresen, va mucho más lejos. O sea, esto es nada más la puntita del iceberg. Y es de terror porque significa entonces que en nombre de las infancias, sin resolver ningún problema de las infancias, se está justificando la creación de un estado ciberpolicíaco masivo, por lo menos en los Estados Unidos. Un tecnofeudalismo. Ahora, esto sienta un precedente peligroso. Perdón. Porque sienta el precedente para poder demandar a otras plataformas, aplicaciones y páginas que no tienen las capacidades económicas de Meta y de Google y que van a desaparecer. Y va a hacerse más fuerte la tendencia monopolista que en este momento hay en Silicon Valley, donde todo el mercado de los datos está concentrándose en 4 empresas: Amazon, Meta, Twitter, y esta otra, ¿cómo se llama? Google. O sea, son 4 empresas de 4 conglomerados diferentes, los 4 en manos de personas que están entre las 20 más ricas del mundo, por lo menos, y están esas personas ahorita monopolizando las tecnologías de la información en este momento. Así es. Y de hecho, una de las leyes estas de... Ay, no me acuerdo de qué es. Pero bueno, una de las leyes que se han impulsado para la regulación del Internet, justamente Meta y Google la han abusado para consolidar su monopolio, para hacer quebrar... Se super escucha el perro seguramente. Es que está opinando, le molesta que pase eso con Meta y que haya monopolios tecnológicos tan horribles. Por supuesto. Es que BBSQ, me estás escribiendo un episodio de Black Mirror en todo el sentido de la palabra, o sea... Se ponen peor. Dios santo. Ahora, el asunto es que Meta va a estar bien, Zuckerberg va a estar bien, y las empresas de lo que le llaman el Big Tech, ¿no? Las grandes compañías de tecnología, estos monopolios de los que hablábamos, se van a ver beneficiadas de estos softwares de verificación al mismo tiempo que van a hacer quebrar otras. Homero Simpson perdiendo su oficina en manos de Bill Gates, básicamente. Más o menos. De lo que estamos hablando. Ahora hay un montón de grupúsculos espantosos que están ahí orbitando estas cosas, como uno que se llama MoMA. Qué horrible que nombre. Es Moms Against Media Addiction, ¿no? MoMA. Ahora, el punto de la adicción a las redes sociales es un punto de contención.
En realidad, cuando les preguntas a estas gentes qué es, no te saben decir qué es. La adicción a las redes sociales. Ajá. Y hay un cuate, es un asesor de la Heritage Foundation, transfóbico y que está como empujando muchas de estas cosas. John Hikes. Sabe Dios. Un güey. No, Un gringo baboso. un gringo súper baboso. Cuando le han preguntado, el güey saca sus talking points, ¿no? Sus puntos como para la prensa y lee tal cual, porque en realidad la adicción a la social media Clínicamente no existe. Es es como la un adicción a la pánico pornografía. moral. Es un pánico moral. Y es un punto de contención porque, o sea, sí podemos discutir mucho al respecto. Pero el punto de estas demandas está en lo siguiente. No pueden demandar por contenido porque está protegido por las leyes de libertad de expresión. Entonces lo que hacen es demandar por diseño. Están demandando que el diseño de Instagram y el diseño de YouTube son adictivos. Ahora, sí podemos discutir sobre que las plataformas y las aplicaciones hacen todo lo posible por mantenerte en la aplicación. Pero, si Instagram fuera una serie de cuadros negros infinita, nadie haría doom scrolling. Nadie diría, soy adicto a Instagram, ¿no? No. O sea, la diferencia es el contenido. Y claro, hay mucho que hablar acerca del contenido. Y claro, por supuesto que desde que se implementaron las sugerencias algorítmicas, la cosa cambió, ¿no? O sea, porque no estamos hablando que el diseño sea adictivo, sino es la capacidad que tiene ese diseño de mostrar cierto tipo de contenido, que es lo que es adictivo. Y por supuesto esto no sucede en el vacío. Tenemos influencias de las noticias, tenemos el declive absoluto de las instituciones educativas y tenemos el deterioro social en general. Los papás y mamás que tienen que trabajar 2 o 3 trabajos y que no pueden estar con sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas también de las herramientas del capital para mantener a la gente trabajando o aislada, ¿no? Que por supuesto facilitan que te enganches y sobre todo que las infancias se enganchen con cierto tipo de contenido, pero se enganchan con el contenido, no se enganchan con la plataforma en sí, ¿no? Claro, las cosas algorítmicas son un terror, ¿no? Yo cuando he abierto, por ejemplo, una cuenta nueva y que me voy, por ejemplo, a YouTube, de pronto las cosas que me sugieren sin ninguna interacción previa son horribles. O sea, sí hay algunas cosas inocuas como videos de animalitos y así, pero casi todas de pronto es como, video de un borrachazo, burlándose de alguien, videos de caídas, chuscos, pero luego te meten como, pues por ahí un comentario religioso o por ahí algo de la machósfera, ¿sabes? O sea, sí hay una proclividad por empujar cierto tipo de contenido y ciertas cuentas, porque además no seamos ingenuas. O sea, Meta por supuesto que tiene grupos pagados para que tengan páginas que publiquen cierto tipo de contenido. Lo mismo hizo Elon Musk con Twitter, nada más que ese güey no los contrató. Ese güey les puso la palomita de suscripción y la monetización de las publicaciones. Entonces es una forma de tener trabajo tercializado y pagarle a esta gente por promover cierto tipo de cosas, que en Twitter ya sabemos cuáles son, ¿no? Es la derechósfera maldita del culo del diablo. Que también Meta ya entró en ese tren. El propio Mark Sí. Zuckerberg dijo que él quería impulsar una agenda en la que se fortalecieran los valores masculinos en las empresas. Y no sé qué tanto. No hay que olvidar de dónde salió Facebook, bebé. Sí. No hay que olvidar que su proyecto original era una plataforma para calificar a las mujeres de su escuela. De ahí salió Facebook. O sea, Sí, eso de quiero conectar a la gente. Y una vez macho, siempre macho. Ajá, O sea, eso son jaladas. Eso de yo quería que la gente se conectara. Y claro que no.
Entonces, bueno, el asunto de contenido contra diseño es una discusión mucho más larga y que, por supuesto, no hay prácticamente nadie que esté estudiando estas cosas, pues, ¿no? O sea, sí se estudian la cantidad de consumo, las horas que pasamos frente a las pantallas, se estudian prácticas de consumo porque después venden esos datos y, por supuesto, los usan para mandarte anuncios en todos lados. Pero en realidad no hay nadie que esté investigando, o prácticamente nadie que esté investigando, pues la modificación de la psique usando las redes sociales, ¿no? Y esto de la adicción tiene muchos precedentes. Hace no muchos años hubo una campaña muy seria para denunciar y para prohibir los cliffhangers en las telenovelas. Porque eran adictivas. El cliffhanger es esta cosa como de que se queda en suspenso, así de ¡ah! ¿Qué va a pasar? ¿No? Ya sabes, como llega el tercero en discordia y saca la pistola y ahí se acaba, ¿no? Ahí se acaba el episodio. Bueno, la gente en Estados Unidos hizo una campaña para prohibir los cliffhangers porque creaban adicción. Pero eso no es todo. Hace 2 siglos también hubo campañas para denunciar que las novelas escritas eran adictivas. Que por qué los niños pasaban de página y volvían a pasar de página y luego volvían a leer los libros. Que es algo que hoy diríamos, qué maravilla que los niños lean y vuelvan a leer sus novelas favoritas. Era horrible, ¿no? Porque en esa época lo que decían es que era adictivo. Ahora, claro que como humanidad hemos perfeccionado y innovamos cada vez más en contenidos mediáticos que sean cada vez más complacientes, ¿no? Y más atractivos. Sí, claro que sí lo tenemos y claro que sí lo hemos hecho. Pero digamos que el pánico moral es exactamente el mismo, ¿no? Y con esto no quiero defender a las redes sociales. No quiero en ningún momento que piensen que estamos defendiendo a Meta o a Google o a nadie de esos. Pero sí, o sea, no es tan sencillo, ¿no? No es decir como, redes sociales son adictivas y que todas y de la misma manera y todo. Porque además hay que recordar algo. Los estudios han demostrado que las infancias en este momento y las juventudes no usan las redes sociales tanto para consumir contenido como para mensajearse con sus amistades. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es hacer que se sientan avergonzados de un comportamiento que es prosocial al final. Sí, que es natural y que es normal. Es como hablar por teléfono en los 80 y 90, ¿no? O sea, ¡ya cuelga! Es exactamente lo mismo. Que también son formas de controlar, porque bueno, existe siempre esta paranoia de que los amigos siempre son mala influencia y que la familia es lo más importante. Y bueno, con las redes sociales la incógnita de con quién estar hablando, ¿no? Si son sus amigos o con quién. Y por supuesto, no vamos a decir que no existen los riesgos, pero quiero que piensen, por ejemplo, en la calle. Mucha banda nostálgica dice, en mis tiempos salían los niños a jugar a la calle, ¿no? Y claro, situaciones de violencia, situaciones de inseguridad, situaciones también, por supuesto, de falta de presencia parental, pues han hecho que las infancias dejen de jugar en la calle. Pero además, ¿qué hicimos? Dejamos de enseñarles cómo usar la calle, ¿no? Y entonces ahora tú le dices a un morro adolescente que vaya a X lado y no sabe cómo llegar, no sabe dónde se toma el camión, no se sabe mover en el camión, les da miedo salir, etc. Y lo he visto cuando da clases en prepa, en secundaria, incluso en universidad todavía veo una incapacidad, ¿no?, de salir a la calle. Y no es culpa de les chiques, ¿no? O sea, es culpa de que dijimos, la calle es peligrosa y no les enseñamos a salir a la calle. Y entonces cuando tienen que salir a huevo, porque además les hacemos así a la calle, ¿no? Ya tienes 18, ya te tienes que conseguir un trabajo, ya tienes que ir a la universidad, o ya tienes que migrar para ir a la universidad, etcétera. Son morros que no tienen ni idea de cómo funciona la calle, de cómo protegerse, de cómo identificar riesgos, de cómo identificar amenazas. Y es exactamente lo mismo que estamos haciendo con las redes sociales. Que además, bueno, tampoco es como que la calle fuera un paraíso de idilio como lo pinta la gente. No. Estaba hablando con mi hermana ayer justamente de que en Querétaro, por lo menos,
durante la primera mitad de la primera década del siglo que corre, en los años 2000 tempranos, que yo tenía unos 12 años, ella también. La calle era bastante horrible, o sea, sí salíamos a la calle, pero no sé, o sea, incluso en colonias de clase media como Jardines de la Hacienda y La Joya, había morros del MJC que se creían chacos y que asaltaban gente, golpeaban gente, rompían El movimiento cosas. juvenil cristiano. Exactamente, o sea, sobre todo en la secundaria sabíamos de gente que se había muerto en peleas, sabíamos de gente a la que habían desnucado, o sea, sabíamos de gente que consumía drogas, sabíamos dónde vendían las drogas, o sea, estábamos hablando de eso. Era el Querétaro de 2005, el Querétaro que golpeaba emos, ¿no? Sí. Era ese Querétaro, entonces pues no es como que sea de, ay, antes salíamos a la calle y todo era maravilloso. No, yo en la secundaria salía a la calle a conseguir chelas escondidas en el Oxxo. Eso es lo que iba a hacer. Entonces, pero también, por otro lado, teníamos desarrolladas una serie de habilidades para todo, cruzar la calle, para identificar si alguien... Te sabías mover en el camión, sabías andar haciendo esas cosas, o sea... Si alguien se acercaba, qué información le podías dar y cuál no, etcétera, ¿no? Pero eso ahora o sea... Sacarnos de la calle nos quita esas habilidades, como ahora sacar a los morros, o sea, los va aislando cada vez más. Sí. Y eso es lo que genera cada vez, no quiero usar esta palabra porque suena bastante, ¿cómo se llama esto? Eugenésica. Pero así es como surgen las enfermedades sociales, justamente. No es porque los morros interactúen en redes o en la calle, donde sea. Ni que vean el video equivocado en YouTube tampoco. Al contrario, es porque están soles, aislades, nadie les entiende. Alienades también, no tienen cómo interactuar con nadie y eso les va anulando cuestiones como la empatía, por ejemplo. No confían en los adultos a su alrededor porque los adultos los censuran todo el tiempo y los reprimen todo el tiempo. Y por supuesto que sin ningún tipo de salida para estas cosas, ni para preguntar cosas. Lo que le llaman la paternidad de helicóptero, ¿no? Ándale. Que es una porquería importada de la cultura estadounidense. Todo esto viene de la cultura, todas estas basuras vienen de la cultura estadounidense. Y por eso quería abordar este tema con urgencia, porque es una historia precautoria. O sea, esto que está pasando en Estados Unidos no tarda mucho en pasar aquí, porque ya hay indicios de eso. Y creo que necesitamos, acabar con el pánico moral de las redes sociales y tratar a ese toro por los cuernos antes. Sobre todo antes de que la gente de la izquierda se sume a estas iniciativas que son completamente de derecha, son completamente autoritarias y son completamente fachas. Y sirven completamente a los intereses de gran capital. Ahorita estaba pensando otra cosa más. ¿Qué otro beneficio puede obtener la clase dominante de que en las infancias y adolescencias no convivan entre ellas, no establezcan vínculos más allá de su familia? Pues que atomizas a la sociedad por completo. La tienes a todo mundo encerrado en su casa, paranoico, desconfiando del vecino, individualista, ¿sí? Y eso dificulta la solidaridad social, dificulta la organización comunitaria, lo voy a decir así, dificulta hacer la revolución para cortarle la cabeza a todas esas basuras humanas que son los que impulsan ese tipo de leyes. El objetivo es ese al final del día, es garantizar más control para que no los decapitemos. Así de sencillo. Sí, claro, pero además también porque estas personas que son obligadas a salir al mundo sin estar preparadas, ¿no? Porque hay que aceptarlo, las redes sociales son un engranaje de cómo funciona el mundo, no lo podemos quitar. Ya en este momento no existe un mundo sin redes sociales. Y la información se consume así, la información se accesa y se difunde así. La legitimidad de ciertas cosas o no es a través de redes sociales, etcétera. Entonces, no hay manera de aislar a las infancias de las redes sociales porque son parte del mundo. ¿Qué es lo que pasaría? Que aventaríamos a morros que no tienen ni idea de cómo funciona el mundo a un mundo que va a ser completamente hostil contra ellos. Porque además la hostilidad no se elimina si te dejas de exponer a ella. Va a seguir ahí. Solo que ahora no vas a tener herramientas para entender de dónde viene y va a ser muy fácil que te vendan una explicación peregrina de por qué existe esa hostilidad. Y por eso es tan importante que no desaparezca el acceso de las infancias y las juventudes a las redes sociales, porque además, de por sí hay mucha cosa horrible en redes sociales, pero van a ser personas mucho más fáciles de manipular y de asustar. Totalmente de acuerdo. Después de tener fanáticos morales más sencillos,
los puedes manipular a tu antojo, no van a tener redes de solidaridad entre ellos. Así es. Y no van a tener acceso a herramientas, ni siquiera para nombrar si viven un abuso. Y todo esto mientras el flujo de información en redes sociales queda cada vez en manos más pequeñas. O sea, en menos manos, pues se establecen Las de monopolios. Las de Tienen Zuckerberg. unas manitas, ¿no? De Velociraptor, sí. Qué terrible, Vescu, qué cosa tan distópica. Sí. Y bueno, justo los demandantes de Nuevo México, los que demandaron a Google, traían como un morro que hace 16 años perdió la vida por un challenge, ¿no? No me acuerdo cuál era, el Blackout Challenge, una cosa así. Y entonces, pues le preguntan a los papás como, ¿por qué? No, pues que el Blackout Challenge y la chingada. Pero es como, hace 16 años no existía Instagram. ¿De qué estamos hablando? Uh-huh. YouTube no tenía el algoritmo de sugerencias. Entonces, en realidad no es la plataforma. Algo más pasó y qué lamentable que el chico haya muerto, pero no fue la plataforma. Ahora, otra cantidad considerable de las infancias que estaban puestas ahí como víctimas de las redes sociales eran LGBT. Por supuesto que eran LGBT. Claro. Mi hijo se hizo trans por culpa de internet, básicamente. Básicamente eso. Ahora, es que tienen unos nombres estos güeyes, como Humans First, Alliance for a Better Future, cosas así que suenan como MoMA es el mejor Technology Overview, no sé qué, Board, pero todas son fachas. Como el Consejo de la Comunicación en México. Ándale. Una de estas que es el Independent Women Forum, que es un grupo transfóbico disfrazado de activista por las mujeres, mandó un mail a toda su base de suscripción después de que se dieron estos dos fallos, celebrando y amenazando básicamente a Reddit por tener un subreddit que ellos consideraban como trans grooming. Así lo pusieron como un concepto junto, ¿no? O sea, como grooming transgénero. Uh-huh. Y pues sí, Reddit también es un hoyo donde hay de todo, pero en donde también hay muchísima información y que se rescatan muchísimas cosas que han desaparecido del internet, ¿no? Sí. Meta, y esto es básico para entender como esta dicotomía entre diseño y contenido. Meta y Google y YouTube y etcétera no se benefician, no ganan dinero de contenido sobre aborto, de contenido sobre derecho a decidir, de contenido anticapitalista, de contenido LGBT. Esos güeyes no ganan dinero con la libertad de expresión. ¿De qué ganan dinero esos güeyes? Del odio y del enojo y de que te emperres. Y de los datos. Ahí. Exacto. Y de los datos. Fundamentalmente de los datos. Ahora, como ya dije, Meta ha gastado millones en el software de verificación de identidad. Y aquí voy a hacer un segue. Voy a dar un tour porque acaban de... Es horrible esto. Pero bueno, acaban de descubrir que todos los usuarios de Pokémon Go, por ejemplo, uh-huh. O sea, como la base de datos que se creó de Pokémon Go, de imágenes y de geolocalización, del planeta entero, o sea, no sé cuántos, 150 millones de usuarios, una cosa así. Había una Poképarada en Isla del Este. Sí, pero esos datos se vendieron y están siendo utilizados para entrenar inteligencia artificial de vigilancia. En este momento puedes ponerle a la IA una foto y te da la geolocalización de dónde fue tomada esa foto. Eso, para la vigilancia, está muy peligroso, ¿no? Sí. Pero no solo eso, hay otras aplicaciones, o sea, hasta Didi, pues, ¿no? Rappi, Uber, etc. Todas esas aplicaciones lo que hacen es trazar datos de tus prácticas de consumo, de tu geolocalización,
de las horas en las que consumes o no consumes ciertas cosas. Google tiene mapeado la mitad del planeta súper detalladamente. Google tiene mapeado la mitad del planeta, más de la mitad del planeta súper detalladamente, que además se ha utilizado también para el despojo de tierras. O sea, el asunto es que no solo la gente de a pie estamos haciéndole trabajo gratuito a las compañías de la tecnología que están empujando la inteligencia artificial, sino que además esos datos están siendo y van a seguir siendo usados en nuestra contra. Los captchas y recaptchas. Que yo los odio. Ustedes no sabían. Pero no son para verificar humanos. Son para entrenar inteligencia artificial. Y lo irónico es que es más fácil que te verifiquen como humano si te equivocas. Sí, de hecho sí. Porque las computadoras tienen en los recaptchas un 94 o 96% de aciertos. Ahora hay algunos captchas que son de tiempo, por ejemplo. Tienes que esperar algún tiempo para... Te dicen ahí qué tiempo para picarle, no sé qué. Pero todo eso se está utilizando para entrenar inteligencias artificiales. Inteligencias artificiales que están financiadas y que son propiedad de gente, principalmente, de ultraderecha, como Peter Thiel, de Palantir. O los de Anthropic, que tienen ChatGPT, o OpenAI y estas madres, ¿no? Que además, quiero hacer ahí un paréntesis, porque, o sea, sí son como villanos de caricatura. ¿Cómo se llama el cara de sapo de OpenAI? Sam Altman. Sí. Que por cierto, su hermana lo está demandando porque supuestamente abusó de ella cuando ella era niña. ¡Ta madre! Pero no me sorprende. Yo a ese viejo cómo lo detesto. Pero, o sea, es que escucha los nombres que se ponen. Entropic, ¿de verdad? Entonces, Entropía, autodestrucción. Y el otro es Palantir. ¿Tú sabes qué es un Palantir? Las bolas de Saruman. Bueno, son de muy Sauron. eso. De Sauron. O sea, en El Señor de los Anillos, las bolas esas con las que el Señor de la Oscuridad podía ver todo lo que pasaba, se llaman Palantirs. De verdad son como villanos de caricatura. Sí. ¿Qué? O sea, el de la entropía y el Palantir. Que Palantir la inició Peter Thiel, pero él ya no está ahí. Ahora están otros dos impresentables. Alex Karp, a quien le deseo un fin de esta existencia muy terrible, trágico y doloroso. Y un tipo con cara de reptiliano, literalmente, que se llama Joe Lonsdale. Si pueden googlear al sujeto, hágalo. Lo recomiendo bastante. Porque eso pasa con mucha gente cercana a Trump. O sea, no quiero sonar a conspiranoica de los reptilianos, pero el tipo tiene los ojos hundidos y negros, o sea... Sí se así ve, se pone. Sí se ve así como, güey, no mames. Como el Juan de Vidú también tenía los ojos hundidos y negros. Como señores oscuros de los Jedi. Sí, o sea, como si fueran aliens grises, literalmente. Y ese tipo es uno de los dos CEOs de Palantir, el otro es Alex Karp, que es un impresentable. Pero bueno. Ahora, bueno. Ya tenemos algunos antecedentes de cómo funcionan estas cosas. En el Reino Unido está el Online Safety Act, que hay una plataforma específicamente para contabilizar a las víctimas del Online Safety Act. Y pues las primeras cosas que empezaron a censurar como contenido inadecuado para infancias eran videos de violencia policial, videos contra el genocidio en Gaza, recursos LGBT, recursos feministas, ¿sabes? Claro. Y en Estados Unidos, los videos de denuncia contra ICE, por ejemplo, están siendo catalogados como no aptos para infancias y se están censurando de esa manera. Los recursos LGBT en línea son fundamentales para la supervivencia. Ahora, no quiero decir con esto que son fundamentales para continuar siendo quienes somos. Lo vamos a seguir haciendo. El asunto es que no vamos a tener herramientas para defendernos del acoso, del abuso, de la discriminación, de las infecciones de transmisión sexual, de la manipulación, de la mentira, de la humillación pública, de la vergüenza, de la disforia y toda una serie de cosas que justamente encontrar comunidad en línea nos puede facilitar. Y es que además esta basura de gente tiene esta visión terrible
De las infancias donde literalmente se les ve como tábulas rasas, ¿no? El niño está neutro y es el entorno el que lo va moldeando. Y no solo tábulas rasas, objetos, pertenencias. Para esta gente y la que está impulsando la Margaret Blackburn y el Ron DeSantis, que están impulsando leyes también de estas madres, ¿no? Y también para Verástegui y para la pinche Lili Telles y toda esa gente, los niños y las niñas son pertenencias, son objetos sin agencia, sin opiniones, sin capacidad de decidir a quién hablarle. Y pues, esto empezó por el pánico de no pueden decidir su sexualidad o su identidad. Y entonces ya no pueden decidir nada. ¿Pero qué crees? Hay un montón de cosas que continuamos promoviendo para las infancias cisgénero que son decisiones que les cambian la vida entera. Sí. Ejemplos. El ballet. Claro. El ballet no es inocuo. El ballet es una técnica deformativa. Te tuerce el cuerpo completo de pies a cabeza. Destruye las patas. Y hay gente que sí tiene consecuencias muy duras. El fútbol americano para los niños, ¿no? Con esto de que los niños tienen que ser niños desde niños y la chingada, ¿no? Está comprobado ya en este momento que este traumatismo cráneoencefálico que no se puede detectar sino hasta después de la muerte, tiene mayor propensión en personas que empezaron en la infancia con deportes de contacto. O sea, y es un tipo de traumatismo cráneoencefálico que ha hecho que un montón de bandas se suicide y mate a sus parejas y a sus hijos, en concreto. Y que no es detectable hasta después de la muerte. Especulaban con que O.J. Simpson era un caso de eso, ¿no? Ajá. Pero promovemos que los niños tomen decisiones de ese tipo cuando son cisgénero, ¿no? Ya lo sabemos, por ejemplo, las cirugías, las mastectomías, un pinche 92%, una cosa así, son practicadas en hombres cisgénero que tienen ginecomastia o que se quieren reducir el pecho para parecer más hombres. Eso son cirugías de afirmación de género. Pero es que todo eso tiene bastante sentido desde un punto de vista de biopolítica y de control de los cuerpos. Es lo mismo que está ocurriendo ahorita en la Federación Rusa, que Vladimir Putin, otro héroe de la izquierda pendeja, está en este momento... De los pendejos de la izquierda, no la izquierda en general, que es pendeja. La izquierda no es pendeja en general, pero hay una parte de la izquierda que sí es. Y es la que cree que Putin es un héroe y que está de su lado. Investiguen nada más qué clase de gente financia el gobierno de Putin, sí, y qué intereses empresariales hay alrededor de él, antes de que crean que es el padre del antiimperialismo que mucha gente por ahí promueve. Putin está considerando penalizar a las mujeres que no tienen hijos. Y son medidas que también están empezando a analizarse en otros países de la Unión Europea. En Hungría, que no tiene absolutamente nada que ver con los BRICS ni con el bloque como putinista. Los nazis, por cierto. Exactamente. En la Hungría de Víctor Orbán es el mismo caso. El Estados Unidos de Trump han amenazado a otros líderes. La italiana Meloni ha dicho también que a ella le interesaría incrementar las tasas de natalidad en Italia. O sea, hay una obsesión ahorita que también comparten los grandes magnates y oligarcas de la tecnología en Estados Unidos, que no tiene que ver con otra cosa más que con la necesidad de mantener el capitalismo como sistema funcionando. Porque aquí hay que ser muy honestos. No hay un solo país en este momento en el mundo, estoy dispuesta a darle el beneficio de la duda a Corea del Norte, pero nada más, que no opere bajo la lógica del capitalismo. Claro. O sea, todo es capitalista en este momento. El capital existe aquí, literalmente existe aquí en China. Literalmente existe aquí en China. Digo, sí preferiría una hegemonía un poco menos girada hacia el lado de Estados Unidos y Europa y de la OTAN. Por un lado, sí le reconozco al gobierno chino, al Partido Comunista Chino, que han sacado de la pobreza al 80% de la población, que el 95% de los chinos no viven de sus casas, pero sigue siendo una economía capitalista, sigue siendo un país capitalista. Brasil, que es miembro de los BRICS, acaba de prohibir la importación de autos de una marca china porque el gobierno de Ignacio Lula da Silva determinó que era trabajo esclavo. Entonces a mí no me pueden decir que hay islas que están fuera del capitalismo porque todo es capitalista, todo obedece a los mismos intereses capitalistas. Si hay monopolios, esos monopolios implican un control del mundo a gran escala. Y del capital
cognitivo, informático, corporal, económico, Esto que es bien territorial. importante. Eso es bien importante porque recordemos que el capital se consolida en los momentos en los que hay procesos de apropiación, a lo que llamaba Marx de acumulación originaria. Quitamos a los campesinos del campo, los mandamos a la fábrica, los obligamos a vender su fuerza de trabajo. Ahorita estamos viendo un proceso similar, solamente que ahorita pues ya no hay mucho ya el capital tiene lo que acabamos de decir, no tiene tanta presencia en todo el mundo que ya no es mucho lo que puede expropiar. Puede expropiar algunos recursos. Hay CEOs de compañías energéticas que están hablando de considerar el oxígeno un recurso de suscripción. Sí. Y ese es el futuro hacia el que nos están llevando este sistema, estos arreglos económicos. Y lo digo sin ningún afán moralista, sin ningún afán. No somos antitecnología tampoco. No somos luditas, no somos anarcoprimitivistas, no tenemos esta visión tampoco. No somos en una bomber, vaya, en una bomber. Pero es que si la tecnología no sirve para elevar la calidad de vida del pueblo, entonces no sirve. Exacto. O sea, si lo que sirve es para explotarnos de cualquier manera, o sea, ya, como dices, está todo tan privatizado que han tenido que privatizar nuestras fotografías, los pasos que damos al caminar. Nuestra mente, vamos a llegar a un punto en el que vas a pasar eso que ya hacían chistes hace 10 años de que en el futuro te van a meter anuncios en los sueños. Pues por supuesto que no lo dudes, para allá vamos. El pinche Neuralink de tu tío Mosca. Del tío Mosca, guácala. Y evidentemente no tiene que ver con las infancias. En este caso concreto, si a Estados Unidos le interesaran las infancias, no habría un montón de niñas, hijas de migrantes, embarazadas a causa de violación, que están siendo transportadas a Texas para impedirles un aborto. Niñas. No habrían archivado todo lo relacionado con el caso Epstein, como lo han estado haciendo. Vamos para allá. O sea, si les interesa, no tendrían a un maldito pederasta confeso con las manos en la masa como presidente. Si de verdad fuera una preocupación. Claro. Y no le tomarían fotografías rodeado de niñas blancas en la Casa Blanca mientras firma esas leyes Ni asquerosas. se las aplaudirían en Inglaterra como lo hizo Caca Rowling. No, o sea, en realidad es muy evidente que las infancias no les interesan. No. Y no quieren que sobrevivan siendo ellas mismas, no quieren que sobrevivan con herramientas, no quieren que hagan red, no quieren que tengan sistemas de soporte, excepto los que proveen ellos, que son las religiones, la milicia y los grupos de odio. Punto. Claro, porque eso permite que la máquina capitalista siga funcionando. Nos ven literalmente como mano de obra esclava. Es bien interesante porque a los conspiranoicos les encanta imaginarse esta cosa de que el demiurgo y los reptiles. No hacen falta reptiles, ni aliens, ni demiurgos para tener una historia de terror de esa magnitud. Basta con la burguesía depredando a la clase trabajadora, que es exactamente eso. Yo no lo veo de otra manera. Pero ahí los vamos defendiendo y los admiramos, y que el tío Richie. Y creemos que podemos tirarlos con el voto, por ejemplo. Ajá. O que hay que ser como ellos, o que puede haber millonarios buena onda. Un escritor que ganó varios premios aquí en México recientemente publicaba en La Tarde que estaba muy feliz de que Samantha Schweblin, una escritora argentina que me gusta mucho, por cierto, le habían dado un premio de $1 millón en Alemania, y que le gustaría ver más empresarios haciendo eso. Y yo digo, mijo, nunca vas a ver eso porque los empresarios no dan pasos sin guarache. Hicieron ese perro premio. Yo respeto mucho a Samantha, la quiero mucho, es una gran narradora, pero tengo la plena certeza de que hicieron ese pinche premio nada más para desviar un rato la atención de lo que está pasando en la Franja de Gaza. Y para no quedar en Argentina. Y para no quedar como los enemigos del conocimiento y de la cultura que la burguesía global ha demostrado ser durante los últimos 3 años. O sea, es un lavado de cara nada más. Y fíjate que me agrada mucho que cada vez veo más creadores de contenido hablando del antiintelectualismo. Sí. Porque era algo que decíamos hace un par de años y que todo el mundo nos tiraba de locas, y que así las élites antiacademicistas nos funaban por decir, y que ahora es muy claro que el movimiento de derechas global es antiintelectual. Y es muy claro.
Y lo estamos viendo con el uso de las IAs y lo estamos viendo con el deterioro de los sistemas educativos en todo el planeta y con un montón de cosas, ¿no? Con el avivamiento de los fanatismos raciales y supremacistas y anti-LGBTeros y machistas y etcétera. O sea, ahí está el resultado de toda una ingeniería social anti-intelectual. Sí. Que con esto no queremos decir, ¡ay, salven a las universidades! No, los tecnócratas de las universidades y los burgueses mamones de las universidades no son el epítome del conocimiento. El conocimiento existe en un chingo de lados. Exacto. Pero no podemos apelar a todos estos sistemas que nos dan todo pelado y en la boca. Me sorprende mucho que la gente, por ejemplo, ya no sabe buscar música si no es en Spotify, por ejemplo. Y es como de, amigos, no mames. O sea, yo creo que son habilidades de supervivencia básicas. Lo que nos enseñaba Vishnu, ¿no? Que son cosas que cada vez son menos accesibles. Hola, Vishnu. Son cosas cada vez más accesibles y son necesarias porque era un internet diferente ese internet. Justo, qué bueno que hiciste ese comentario porque justo quería hablar de eso, es la parte que sigue. Entre las víctimas del Online Safety Act en el Reino Unido, hay una lista de sitios que han caído frente a las exigencias de verificación de edad y de controles para la seguridad de las infancias y estas madres. Con ese pretexto, han caído, por ejemplo, un foro sobre hámsters, sobre cuidado de hámsters. Un foro sobre usuarios de coches eléctricos. Un sitio de Mastodon, por ejemplo, que daba que analizaba cosas de Amazon. Juegos de zombies. O sea, todas esas partes. Páginas que comparten patrones para coser o para tejer. Crochet y costura. Vente, Moncho. Vamos a llorar el internet descentralizado juntos. O sea, todas estas partes que hacían bello el internet, que era un internet impulsado no por la ganancia económica y completamente descentralizado. Todos estos rincones donde la gente se encuentra, güey, compartir cuidados de hámsters. Sí. O sea, eso es comunidad en todo el sentido de la palabra. Es lo más cercano a una comunidad que hay en un entorno virtual. O sea, ¿qué pasa cuando cierran el grupo de patrones de costura o el grupo de cuidado de hámster? ¿A dónde se van a ir? Van a abrir un grupo en pinche Facebook. Es lo único que les va a quedar. Ahí no solamente están vulnerando un montón de sitios que no tienen dinero para litigar, principalmente porque son sitios gratuitos que no están generando dinero de ahí. Es un interés genuino por los temas que se hablan y por hacer comunidad en torno a temas comunes, a intereses, a hobbies. Comunidades de cosplayeros han sido baneadas del internet. Están terminando de privatizar el internet. Están dejando el internet cada vez más en manos de... Lo que está haciendo el Estado es delegar la censura y la persecución a las corporaciones para que censuren básicamente lo que les parezca. Y claro, insisto, como Meta no gana de contenido de aborto, de contenido LGBT o de contenido femenino, contenido bla, pues mejor de una vez todo, para no meternos en detalles, ¿no? Sí. ¿Para qué nos arriesgamos a que una cosa sea medio ofensiva y que al rato digan bla, 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 bla? Todo de una vez, parejo, ¿no? Y es lo que decíamos hace rato, por ejemplo, de los desnudos, ¿no? Un cuerpo desnudo no es traumático para nadie, no debe serlo. Un cuerpo desnudo no debe ser traumático para una infancia. Las personas tenemos cuerpos. Las personas nacemos y morimos desnudas. Bueno, no sé si morimos, nacemos desnudas. Los cuerpos son naturales, ¿no? Pero de pronto ha sido tanto el escándalo de la protección a las infancias que ya ni siquiera pueden ver un cuerpo desnudo, ni siquiera para biología, pues, ¿no? Ni siquiera para amamantar. Que eso, claro, por supuesto, los pánicos también contra las mamás que amamantan en la vía pública. Que todo eso viene también de una forma de pensar totalmente puritana, estadounidense, una vez más, históricamente funcional al capital,
donde el ser humano solamente tiene valor en la medida en la que se puede convertir en una entidad capaz de generar más y más capital. Si no sirve, si no es así, no sirve. Pero ya no es ni siquiera, o sea, ya ni siquiera para extractivismo servimos, pues, o sea, ya ni siquiera es como el capital intelectual o emocional que yo pueda generar y alguien más se enriquezca de él. Lo que quieren es que ya no tengamos posibilidad de generar ese capital, solamente de generar riqueza para alguien más. Qué bueno que acabas de tocar ese punto, porque eso me hace pensar mucho en algo que se ha reflexionado bastante últimamente sobre el derrotero que está tomando la inteligencia artificial, ¿no? Dicen, están haciendo inteligencia artificial que hace arte y que escribe y que pinta, precisamente para que se vuelva obsoleta la creatividad humana. Suena conspiranoico, pero no es conspiranoico. No solamente la creatividad. Yo creo que el fin último no es ni siquiera la creatividad. O sea, como entorpecer la creatividad. Porque eso, yo creo que para la gente que la tiene y que la quiere desarrollar, siempre va a haber salidas, ¿no? O sea, si quieres tocar el piano y no quieres invertir 15 años de entrenamiento y de perfeccionamiento del oficio, no lo vas a hacer en un día tampoco. O sea, no quieres tocar el piano en realidad, ¿no? Lo que quieres es otra cosa. Lo que quieres es la vía fácil del reconocimiento, del clic, del like, de lo que sea, pero no es tocar el piano. O sea, yo creo que las cosas creativas siempre van a tener formas de salir, porque tú lo sabes, la creatividad no la puedes contener. Cuando tienes un oficio, un arte, y es tu forma como de expresar ciertas cosas, va a salir. No se puede quedar embotellada mucho tiempo, ¿no? Pero lo que sí creo que es terrible es que la gente deje de identificar lo que está siendo creado por un humano y lo que está siendo creado por una máquina. Claro. Y ahí es donde es terrible. Porque entonces sí, el gusto y la capacidad crítica sí se alimentan del consumo. Sí se erosiona en cierto sentido la capacidad de discernimiento. Claro. Y que al final lo que se erosiona es el sentido de verdad. Que ya hemos hablado de eso también. Lo que menos importa es la verdad. Ni siquiera es posverdad, pues. O sea, es como ya la verdad no importa. La verdad está siendo atacada por todos los frentes, ¿no? No importa si alguien mañana, si hoy hay una noticia y mañana la desmienten porque resultó que era mentira, porque la crearon con IA, no importa. Porque lo que hace es conectarnos con nuestros, con los prejuicios, ¿no? Y confirmación de prejuicio, y confirmación de prejuicio, y confirmación de prejuicio. Y lo que hacemos es pensar como, bueno, eso a lo mejor es inventado, pero debe estar basado en algo real, porque yo pienso que bla, bla, bla. Y entonces también ese discernimiento entre eliminar la frontera entre la realidad y la ficción también resulta muy peligroso, justo para el análisis de la realidad y para el disfrute del arte. Va hacia ambos lados, o sea, te apendeja para un lado y para el otro. Sí. Y bueno, por ejemplo, el Digital Childhood Alliance, ¿no? Publica después de en todo este asunto del litigio contra las redes sociales, publica que por qué las grandes corporaciones de tecnología bloquean la capacidad de los padres para proteger a sus hijos. ¿Sabes quién los financia? ¿Quién crees? La Heritage Foundation. Meta. Meta financia a los güeyes que supuestamente le están reclamando a Meta. El negocio es redondo. Alliance for a Better Future, por ejemplo, esa sí está fundada por la Heritage Foundation. Alguien lo descubrió, lo publicó, y estos güeyes, en vez de echarse para atrás, ahora lo publican, ¿no? Son la Heritage Foundation, la Family Values no sé qué, y la, ya son sabes, de family, ha de ser, ¿no? Ya sabes, todas esas, ¿no? Son de family. Que además una de las cosas del proyecto 2025, del cual hemos hablado mucho en este espacio de la Heritage Foundation, es elevar la edad de estas prohibiciones de redes sociales hasta los 18 años. Lo mismo que la ley Curie, básicamente. Lo mismo que la ley Curie. Que además está llamativo porque
pues sabemos, no es la primera ley o el primer conato de hacer algo legislativamente en el gobierno del estado y en el municipio de Querétaro, que tiene ecos de cosas y de políticas que se están haciendo en Estados Unidos, Sí. de Trump, o sea... Sí, por eso me parecía muy relevante hablar de eso, ¿no? Que además aquí en Querétaro, bueno, ahorita se acaban de descubrir dos escándalos muy fuertes, ¿no? El de, que están relacionados, de hecho, el de la familia del exgobernador Calzada, que Sí. controla el agua, y el de la minería clandestina en la Sierra Gorda, que tiene vínculos con extracción minera en Bolivia, Perú y con el cártel de las 4 letras. Y acaban de traer agentes del FBI a entrenar policías estatales y municipales. es verdad eso también. O sea, hay un vínculo fuerte ahí que a mí me... Bueno, ya no me extraña nada. Iba a decir Bueno, que... el FBI de Cash Patel es como una broma de mal gusto, pero bueno. También el gobierno federal mexicano cada vez se quita más la careta y muestra más los cables. Fracking. Lo del fracking con Claudia Sheinbaum, la reunión que tuvo con Larry Fink, el CEO de BlackRock. Creo que estamos... Y aquí en Querétaro en particular, o sea, ya es nacionalmente por lo menos conocido que se le regalan tierras a los data centers en Querétaro. Sí. Y el agua. El agua que controlan los Calzada mismos que salieron. El agua que controlan los Calzada, pero que además somos un estado en crisis de agua. Y esto es de verdad muy terrible. Porque, o sea, Facebook no le quita financiamiento a la cultura. Facebook no destruye espacios públicos para poner estacionamientos. O sea, Facebook no es Felifer, es lo que me estás diciendo. al final, no, a lo que me refiero es que, claro, Facebook y las redes sociales vienen a suplir esa necesidad de los espacios públicos que ya nos quitaron, de la cultura que está de la mierda que ya la desmantelaron, de la educación que está de la mierda que ya la desmantelaron. Y por supuesto, cuando estás doomscrolleando 7 horas, claro que sientes un vacío, pero el vacío no viene de Facebook o de Instagram. El vacío ya lo tenías antes de eso. Y claro que lo intentas llenar con eso. No estoy diciendo que sean bondadosas, pues, ¿no? Lo que hacen es justamente capitalizar ese vacío. Por eso estamos ahí pegados, ¿no? Pero pasaba lo mismo con la televisión. Y nadie decía adicción a la televisión. O sea, había veces, por ejemplo, yo no tenía televisión. Y cuando tenía acceso a una, era como, no más, voy a ver un chingo de cosas, ¿no? Y de repente pasaba 45 minutos cambiándole de canal porque no había nada que me interesara, ¿no? O había cachitos, esto, no, ya no, y le cambias, y etcétera. Y había gente que pasaba así. Y eso es un síntoma, pues, ¿no? De querer algo que no estás obteniendo, pero que ya te quitaron en otro llado. No sé si me explico. Claro. O sea, la depresión es causada por el capital. La depresión es causada por la violencia que genera el capital. Ese vacío, esa insatisfacción ya estaban antes de las redes sociales. De hecho, está científicamente documentado. En el primer proceso de acumulación originaria, justamente, cuando las masas campesinas fueron desposeídas en Inglaterra, por ejemplo, cuando empezó a consolidarse el Imperio Británico, se incrementaron mucho los suicidios. Los suicidios de gente que no soportaba la transición de la vida campesina a la vida obrera. A la vida urbana obrera, claro. Y ahora, el asunto es que, lo que decía, ¿no? Las juventudes principalmente utilizan mucho más el mensaje directo que consumo de contenido. Y yo creo, y hay otra gente que considera que quizá esta reacción también tiene que ver con la vergüenza que los adultos sienten de cómo están usando las redes sociales ellos. Claro. Que incluye el consumo de porno, que incluye el doom scrolling, que incluye, ya sabes, ¿no? O sea, ¿cuántos adultos en su vida, Chernomichis, no han escuchado decir como, ay, es que yo antes hacía deporte o de niño jugaba a los patines y ahora no me despego de... Ahora estoy en Pinterest o Instagram o bla, ¿no? Bebé, trabajé administrando cuentas de OnlyFans. Y el grueso de la gente... Es sorprendente la cantidad de hombres en su mediana edad que gastan horas de trabajo. Están en la oficina los güeyes y es evidente que se están masturbando mientras están contigo. Es una cosa ¡Claro! de lo más tremenda. Así como en una oficina los güeyes.
Y las infancias están teniendo que pagar los platos rotos de todo el cagadero que han hecho los adultos en el planeta, no solo de la violencia, del capitalismo rapaz, encrudecido, de la guerra, etcétera, etcétera, sino además también de sus prácticas de consumo en Internet. O sea, ¿qué digo? ¿Qué culpa tienen las niñeces de que sus papás no sepan parar cuando ven Instagram, pues? ¿Qué digo? Como una persona que se ha movido del entorno del trabajo sexual, yo tampoco voy a decir que esté mal que te la estés chaqueteando mientras hablas con una modelo en la oficina, mientras nadie te vea. Y mucho menos si estás usando las horas del patrón, ¿no? Exactamente. O sea, claro. Pero, o sea, me parece que es uno de los argumentos que más bien dirían como al contrario, ¿no? O sea, a un conservador es un argumento que le dirías, como ve quién está consumiendo porno y en horas de trabajo. Pero es que va a ser el mismo conservador, ese es el problema. Va a ser ese mismo güey el que está en la Heritage Foundation, o sea. Y que está contratando modelos trans, por ejemplo, ¿no? Para masturbarse en el trabajo. El esposo de la Noé Mesa. Y yo creo que sí hay mucha vergüenza, no solo en la clase de contenido que consumen los adultos, principalmente, pues sí, los millennials, ¿no? Es que toda su amplitud. Los millennials somos adultos, ¿verdad? Pero digo en toda su amplitud, porque sí hay una gran diferencia entre los millennials viejos y los jóvenes. O sea, entre tú y yo, básicamente. No. Más jóvenes. Yo soy todavía. La colita de los millennials. No. Lo más chiquito que hay es Alexo. Pero de ahí y bueno. yo. Tú tampoco eres de los más viejos. Oficialmente sería millennial. Pero en realidad yo estoy criado en un ambiente de generación X. O sea, también en ese momento era mucha la diferencia cultural global. Y en México yo creo que en ese momento no existía la milenialidad. O sea, yo me considero como en etos más Gen X que millennial. Y sí hay mucha diferencia, pues, pero justo todo a ese rango, ¿no? Del que 82, 81... Al 96. Al 96 más o menos, es justo la gente que básicamente está como viviendo toda su vida digital, que no nacieron en digital, sino que hicieron la transición a lo digital, y que está sintiendo mucha vergüenza al respecto de todas las horas que se ven, que se ven series, de todo el porno que consumen, del doom scrolling en el baño y antes de dormir y en el camión y etcétera, y que no pueden despegar porque, claro, somos una generación profundamente insatisfecha, ¿no? O sea, porque o somos víctimas de un montón de cosas, de injusticias, de persecución y etcétera, o son víctimas de la ilusión de que eso no iba a pasar, ¿no? La ilusión de que la democracia liberal era la solución y que todas las instituciones los dejaron colgados. Entonces, es una generación sin esperanza también. Una generación con huecos muy grandes. Sí. En la mente, en el corazón, en el alma, en la tripa, pues, ¿no? Y entonces, yo creo que los consumos, las prácticas de consumo, les están haciendo justamente como traspasar, ¿no? ¿Cómo se dice? Transferir esa vergüenza a las infancias y por eso quieren prohibirlas, ¿no? Sí, es y que... bueno, están también los conservadores, rucos, boomers y etcétera, ¿no? Que lo quieren hacer por otros motivos. Pero creo que se conecta muy fácilmente con esta vergüenza. Somos una generación perdida de Vescu. Sí. Literalmente. Y bueno, yo sí diría, las infancias, las juventudes tienen que estar en redes sociales. Yo sé que esa no es una opinión muy popular, pero tienen que estar conectadas, tienen que tener la posibilidad de hablarse entre ellos, de encontrar cosas, información, y yo creo que sobre todo, digo, con esto no quiero convencer a ningún conservador porque yo sé que es la peor manera de convencerlos, más bien a la banda de izquierda y a la banda liberal que todavía no se decide hacer de izquierda, que no caigan en estos pánicos morales y que entiendan que hay mucha banda, sobre todo banda LGBT, que no estaríamos vivas, que no tendríamos los recursos que tenemos para defendernos si no fuera por el internet. Sí. Y aquí es donde entra el caso que te decía de la chica trans, no sé si recuerdas a Brianna Gay. No, bebé. También de Reino Unido, lamentablemente, su mamá
ahorita se volvió como una de las voceras más escandalosas y más influyentes en los temas de seguridad online para las infancias. Brianna Ghey fue víctima de un ataque transfóbico y murió apuñalada. Y supe del caso, pero la mamá no respeta su nombre ni su identidad en ningún momento. Se refiere a ella como mi hijo todo el tiempo. Pero además está abogando por todas estas... O sea, a Brianna no la acuchillaron en Facebook ni en Instagram, la acuchillaron en la vida real. Y ella está empujando como esta censura en las redes sociales porque dice que a su hijo lo mataron 2 veces. Chale, pues lo mataron 3 porque ella le está matando. Ella dice, no, 2, porque ella lo que se refiere es que a su hijo lo mataron cuando descubrió que es trans en internet. Por eso me refiero. No, ella lo mataron 2 veces. Sí, 2 veces, cuando la mataron y cuando ella le está negando la identidad. Ajá. Pero además está capitalizando el dolor y la muerte de su propia hija para avanzar una agenda conservadora y transfóbica, ¿no? Los publirelacionistas. Este es un tema más largo. Pero bueno, lo que te decía, todos estos grupos como MoMA y como Humans for the Future y como Better Future for the Humans y como todas esas cosas que suenan igual y que son estos grupos que están como que muchos de ellos son anti-IA, aguas, ¿no? Porque sí, o sea, yo también soy anti-IA, pero, o sea, porque no son IAs. O sea, estos sistemas de replicación de lenguaje, que son, en realidad, ¿no? ChatGPT y todas esas más. Que son sistemas de imitación, ¿no? No son inteligentes en realidad, sino que tienen una gran capacidad de almacenar información y procesarla. Y tienen esa gran capacidad porque usan nuestra agua, si no, no la tendrían. Mejor tengan amigos autistas. También ¿sí? Tenemos esa capacidad y no consumimos tanta agua. A veces nos olvida tomar agua. De hecho, somos más económicos. Somos mucho más amigables con el ambiente. Pero bueno. Ay, bebés. Pasan esas cosas con la gente autista también. Somos amigables con el medio ambiente, pero no somos baratos porque rompemos todo a nuestro alrededor. ¿Qué estaba yo diciendo? Que son anti-IA estos güeyes, así que todo bien. Estos grupos que están haciendo lobby y que llevan papás y mamás, un poco lo que hacen las terfas aquí, ¿no? Ya ves que hemos hablado, ¿no? Que hay víctimas de ataques machistas o misóginos y víctimas de ataques como Olimpia, por ejemplo, que por supuesto que es una víctima real y por supuesto que es legítima su experiencia, pero que las terfas las están usando para avanzar agendas transfóbicas, ¿no? Básicamente es lo mismo acá. Lo que están haciendo es aprovecharse de padres y madres cuyos hijos e hijes han muerto o han sido buleados o han recibido ataques o que se suicidaron o que están en depresión. Están utilizando ese dolor para avanzar estas agendas que al final solo hacen 2 cosas. Censuran información importante y destruyen los sitios no monetizables del internet y por otro lado fortalecen a las grandes corporaciones de tecnología. Mientras vulneran también a otras niñas en la misma situación sí. que fueron víctimas originales. Pero ¿qué pasa? O sea, si ustedes se dan cuenta, la gente que defiende derechos humanos nunca tenemos varo, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie financia las causas de derechos humanos. Si alguien financia una causa, es porque detrás de la causa hay intereses. Nadie financia... Lo más cercano era Don George Soros, pero tampoco era inocente su financiación. No, pero además, o sea, pero además ya no se puede. Sí, no, ya ni siquiera se puede acceder a ese varo, en ningún lado, ¿no? O sea, el varo que había más o menos, que teníamos identificadas las organizaciones en México para bajar más o menos como de ciertos temas, etcétera, cada vez es menos y cada vez está más restringido, ¿no?
las agendas de mujeres y el varo para mujeres está cooptado por las TERFas. No lo puedes utilizar para otras cosas más que para avanzar ciertas agendas muy específicas, ¿no? Entonces, pero, y si ustedes se dan cuenta y si ustedes han visto entrevistas con nosotros cuando protestamos, es muy evidente que no tenemos equipo de relaciones públicas. Pero ¿qué pasa con estos grupos que hacen lobby? Todos tienen equipos de relaciones públicas. Porque todos tienen financiamiento de la burguesía, así de sencillo. Está estimado, estas analistas que decía al principio lo mencionaban, ellas estiman que hay 40 publirelacionistas por cada periodista. O sea, por cada periodista, 40 expertos en relaciones públicas. Let that sink in. 40 publirelacionistas por cada periodista. Que además seguramente cobran más que los periodistas. Pero que además, en estos casos en específico, esos publirelacionistas les pagan para estar sentados en las deposiciones de 87 horas que decía al principio, todo el tiempo. Y anotar los puntos importantes y saliendo se los dan a los periodistas y eso es lo que publican, ya con el trabajo hecho, ¿no? Ya con todo digerido, ya con la información filtrada. Que por supuesto que va a ser lo que le convenga al cliente del güey que lo contrata. Y estos publirelacionistas trabajan justamente para estas fundaciones y empresas conservadoras. O sea, les preguntaron, creo que en Nuevo México les preguntaron, oye, pero vienen papás de todas partes del país. ¿Cómo le hicieron para pagar el viaje? Y el publirelacionista dice, no puedo hablar al respecto. O sea, no lo pagaron ellos de su bolsa. Claro. Alguien los financió para llevarlos ahí y hacer presión mediática y pública. Entonces, esta onda de los publirelacionistas es peligrosa, pues, porque hay todo un aparato con mucho varo destinado a generar cierta información y a difundirla, ¿no? A darles a estos papás de víctimas o etcétera, ¿no? Les dan sus talking points, sus puntos de específicos para hablar, ¿no? Lo que tienen que decir y lo que no le pueden decir a la prensa, etcétera, 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 ¿no? Y los van haciendo como managers, pues, ¿no? O sea, los van acompañando de pueblo en pueblo donde se van haciendo todas estas presentaciones o los juicios o las... Literalmente son circos judiciales. Sí, podríamos llamarlo así. Que van en caravana, ¿no? Haciendo manifestaciones o bloqueos o bla, bla, de aquí para allá, ¿no? Y que hay varo detrás de eso porque los mueven y porque los alimentan y porque sostienen ahí, ¿no? Es muy diferente, por ejemplo, cuando ves al papá de esta chica víctima de feminicidio que se va a las marchas con su lona, ¿no? Que es una lona que cada año usa y tú lo ves y ves sus zapatos y ves, o sea, él se paga con sus recursos ir a las marchas y se nota. No porque esté mal que se note, sino porque evidentemente no tiene un equipo de publirelacionistas atrás, como otras víctimas, ¿no? Como Juan Dubidú, por ejemplo. Como Juan Dubidú e incluso como alguien que acusó a Tenoch Huerta, por ejemplo. ¿Quién fue? Ya no me acuerdo. Hablamos de eso, sí es cierto. A la señora, sí. La saxofonista que recibió un ataque con ácido, no recuerdo su nombre, pero... pues hablamos de esa situación, pues, ¿no? Y que tienen, digo, ni comparación aquí con Estados Unidos, ¿no? O sea, los aparatos de relaciones públicas y de publicidad y de lobby y la cantidad de varo. Es que allá el lobby es legal, aquí no. Allá el lobbying es legal. Aquí. Pues sí, o sea, digamos que sí. Pero el asunto es que los padres y las madres son elevadas por sobre las víctimas. Pero además los tenemos en un ámbito como si fueran árbitros morales de todo, como si en realidad tuvieran las mejores intenciones y el mejor interés en sus hijos. Y sabemos que eso no es cierto. Uno, porque sabemos que de ahí sale la principal fuente de abuso, de todos los abusos infantiles, ¿no? Pero además también porque ya escuchamos casos. Ya les conté de Brianna Ghey, ya les conté de Kaylee, ¿no? La primera chica
que fue abusada toda la vida por sus padres y luego la pusieron a hacer varo para los padres, ¿sabes? ¿No? Todas estas leyes de protección a los influencers de menores de edad, que en realidad lo único que hacen es transferir todo el dinero y todas las decisiones a sus padres. Ya sabemos cómo termina eso. Básicamente estamos fabricando Britneys en masa. Ya sabemos cómo termina eso. Ahí está Britney Spears, ahí está Yo-Yo Siwa, hay un montón de gente. Ya sabemos lo que pasa. Ahí está el pinche... ¿Cómo se llamaba? No, el niño Justin Bieber. Güey. Justin Bieber. Para mí nunca ha sido un niño, güey. Yo siempre lo he visto muchacho. No, Justin Bieber era un niño cuando el video de Baby Bieber es 3 años más chico que yo, bebé. Y tú eras una niña en pinches 2009, bueno, ¿sí o no? Para mí es un muchacho. No, pues era un niño cuando se vuelve. Pero ya sabemos, o sea, lo que me refiero es que ya sabemos lo que pasa cuando los papás toman el poder de explotar a sus hijos, pues, ¿no? Sí. Y que lo hemos visto con el abuso, que los influencers y las influencers de valores familiares, que hay algunas en la cárcel por abuso infantil y por maltrato. La familia esa de Arkansas. La familia de esa. Los que tenían 70 hijos, ¿cómo se llamaban? Sí, los estos Doggars. sí. La familia esa de Arkansas. Que, o sea, ya sabemos lo que pasa cuando les dan poder a la gente sobre los hijos y sobre sus decisiones y sobre su fama. Los niños, las niñas, les niñas no son objetos. No son pertenencias. Son sujetos. Y pues esto, ¿no? O sea, a los 18 y empezar el internet es una broma. Es como si te levantaran un día a los 18 y te dijeran, ahora aprende a caminar. Yay. Es una tontería, ¿no? Digo, a menos que hayas pasado por un coma o por alguna situación que no te haya permitido levantarte hasta los 18, pues esa es otra cosa, ¿no? Pero no podemos criar y sostener una generación de personas así. Que va a vivir aislada, va a vivir paranoica, va a vivir enojada, manipulada. Jonathan Haidt era el que les decía hace rato. Que es colaborador de la Heritage Foundation. Que por cierto es mencionado en los archivos de Epstein. Es uno de los que quiere aumentar la edad de acceso a los 18 años. Y que ha construido toda su marca basado en la narrativa del daño a las infancias. Y que no ha hablado de Epstein una sola vez en su perra vida. Mucho interés en las infancias. Mucho interés en las fucking infancias, güey. Hay una escritora trans de Bangladesh a la que estoy intentando traducir ahorita al español. Sara Chowdhury Rabil se llama ella. Que ella se clavó bastante con los archivos Epstein y con el tema de la mención a las personas trans en los archivos Epstein. Y ella dice que gran parte de esta gente tiene interés en mantenernos en la clandestinidad, no nada más porque eso fortalece al capitalismo, sino porque también facilite que se nos pueda traficar sexualmente. Por supuesto. Si no estamos visibles, si no tenemos derechos, si no tenemos acceso a reconocimiento legal, entonces estamos en la precariedad, estamos en el trabajo sexual, estamos en la informalidad. Y en el tráfico. Y en el tráfico de personas. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué ya pasó antes? Con personas que no tenían personalidad jurídica. Uh-huh. Se llamaban esclavos. Exactamente. Y que eran súper fácil de traficar porque no tenían derechos ni reconocimiento. De eso se trataba todo el asunto. Y bueno, para toda esa gente que dice que el bullying en internet y que la adicción a las redes sociales y etcétera, recuerden que durante la pandemia, que nos pasamos 1 año y medio pegados al internet básicamente, el bullying se redujo considerablemente y los suicidios adolescentes también se redujeron bastante. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó durante ese tiempo? Un montón de gente que empezó a crear contenido sobre salud mental, sobre autocuidado, sobre identidad, sobre pertenencia. Se abrieron un montón de grupos y espacios de escucha entre pares, se abrieron un montón de espacios de escucha entre mujeres, entre personas LGBT, entre personas trans específicamente. Se abrieron un montón de espacios digitales que permitieron un montón de conexiones y resulta que sí estábamos más seguros. O sea... Hay evidencia empírica que dice que la seguridad se incrementa cuando hay acceso a esos recursos. Sí, lo que estoy diciendo no es que la seguridad aumenta cuando no salimos de la casa, sino justo cuando hay acceso a esos recursos y cuando hay espacios y posibilidad de conectar. Y es evidencia empírica, bebés. Hay
Hay datos, se los acaba de dar Daken. Hay estudios, hay estadísticas, no se lo estamos inventando. Si les niñas y adolescentes tienen acceso a redes de cuidado entre pares, hasta es más difícil que sean víctimas de situaciones de agresión sexual por parte de un pederasta. ¿Por qué? Porque hay quien les escucha, hay quien les atiende. Pero lo que decíamos hace rato, en el 90% de los casos, ¿de dónde va a venir ese agresor? Pues de la propia familia, que supuestamente es el santuario que va a proteger a la infancia y a su bienestar. Y recordemos justo en este mismo tenor. Aquí no hay datos, desgraciadamente. Pero en Estados Unidos, 3 de cada 5 adolescentes indigentes son LGBT, ¿no? Eso es un chinguísimo. Y desaparecen muchos. El Sarah Chowdhury se clavó muy cabrón con eso. Cuando fue lo de los archivos Epstein, la morra estuvo y se hizo un trabajo impecable. Ella dice, mucha de esa gente termina en lugares así. ¿Y sabes qué está pasando en el norte del país ahorita mucho? Está desapareciendo mucha banda joven LGBT. Principalmente trans y NB. Y nadie está hablando al respecto. No sabía eso, bebé. Sí, me llegó una alerta de... Yo vi una de un chico trans. Un compañero en el norte. Y bueno, el norte está... tiene una forma de vida muy parecida y una ideología muy parecida a Estados Unidos. Entonces, ajá, no me desagrada, por supuesto, pero no me sorprendería que hubiera una conexión, pues, con esas cosas. Y pues también hay que decir que en esas casas donde padres, madres y abuelos pretenden que las infancias y adolescencias sean como ellos quieren, que los torturan, que les torturan constantemente con su identidad de género u orientación sexual, esos chicos y chiques no solamente están en riesgo justo de quedar en la calle y ser traficades, sino también tienen muchos más riesgos de un montón de cosas, incluidos el suicidio. uh-huh. Y que esos chicos, chicas, chiques, para sobrevivir, se conectan con otros adultos LGBT. Y que ayudarles a sobrevivir no es grooming. Ayudarles a sobrevivir, es hacer comunidad. Claro, o sea, obviamente, de todo hay en la viña del Señor. Y habrá casos donde sí ocurra eso, pero insistimos, es más difícil que eso pase cuando tienen pares de su edad que también están al pendiente. Que y acceso a herramientas. Exactamente. O sea, neta me van a decir que prefieren que sus hijos vivan en depresión, odiándose, a que encuentren a alguien con quien platicar, de verdad, y que les valide, que valide su identidad, que valide su género, que valide su nombre, de verdad. Solo por apegarse a un modelo de organización social que sirve solamente a la clase capitalista para mantenernos explotados a todos. Y pues eso, o sea, tú sabes que, o sea, a nosotros nos llegan ese tipo de mensajes y hemos provisto herramientas de supervivencia a infancias y adolescencias, y que muchas veces es como quisiera hacer más, pero no puedo porque me van a acusar de cosas o que no estoy haciendo. Porque legalmente las van a estar atadas, etcétera, etcétera. Sobre todo en esta época que sí se han construido verdaderas campañas de pánico moral contra las personas queer, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado porque créanos de verdad que estas personas que se erigen como defensoras de... Fíjense nada más la cantidad de políticos republicanos en Estados Unidos, por ejemplo, que han sido procesados penalmente por tenencia de material pornográfico infantil. O por literalmente abuso. Exactamente. O sea, el año pasado llegamos casi a los 500 detenidos. Todos conservadores, todos vocalmente anti-LGBT, todos empujando y condenando y señalando el dedo, que los baños, que los jotos, que los groomers. Y ellos son los abusadores. Y este año van casi también como 100 ya. Las 3 organizaciones en Estados Unidos que más denuncias colectivas tienen por abuso sexual infantil: la Iglesia Católica, la Convención Bautista del Sur
y los Boy Scouts de Estados Unidos, que también tuvieron una polémica previa por políticas homofóbicas que tenían. Entonces, ¿de qué diablos estamos hablando? O sea, las causas no las desconocemos socialmente, las causas las tenemos perfectamente identificadas. Y es una elección no atenderlas. Exactamente. Así es, en efecto. Pues ya nos despedimos por ahora. Esperamos que les haya gustado este regreso de las dos gatas radioactivas. 3 con Moncho que anda por ahí. Les agradecemos mucho si llegaron hasta este punto por habernos elegido entre toda la cantidad de videos que están en el YouTube. Sabemos que no es la mejor calidad, pero hacemos lo que se puede. Si alguien quiere editar nuestros videos, bienvenido, escríbanos. Porque es una chamba, sí es una chamba, como sobre todas las demás chambas que hacemos, que es muy complicada. Por un momento pensé que iba a decir, es una chamba cisgénero. No. Pero además, también, pues, escríbanos, nos pueden mandar cositas, dinerito al Patreon, ¿cómo se llama? No, al PayPal, no me acuerdo. Tenemos los dos. Ustedes escríbanos si nos quieren donar algo, porque pues evidentemente estos temas que tocamos y de los que hablamos y de los cuales investigamos y reflexionamos y discutimos, pues no les gustan mucho a las redes sociales, evidentemente. Por todo lo que dijimos. Por todo lo que hemos dicho el día y de por el vocabulario que usamos y etcétera, pero defendemos también que las cosas se tienen que nombrar como son, como se deban nombrar, y que estos temas se tienen que hablar así, sin pelos en la lengua, y que pues si nos pueden ayudar pues a pagar la luz, el internet, la casa, etcétera, lo hagan de manera voluntaria, libre, y se los agradeceremos mucho. No se olviden de que Gatitas no es un proyecto aislado, forma parte de un proyecto comunitario precisamente más grande, que es el Cuchitril, un espacio de encuentro para personas LGBT y neurodivergentes en la ciudad de Querétaro, uno de los enclaves más conservadores de México. Entonces, el paro que nos quieran tirar no nada más es para Gatitas, también es para las actividades que organizamos como parte del Cuchitril. Y pues muchas gracias y adiós. Adiós, bebés.